Muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase virtual. Los saluda el profesor Marlon Sandoval, y de esta manera vamos a dar inicio a una clase de historia universal para los alumnos del cuarto año de secundaria. Sin pérdida de tiempo, vamos a empezar. Muy bien. El primer tema que vamos a desarrollar en Historia Universal va a ser el periodo de la paz armada. Se llama paz armada al periodo de tiempo localizado entre los años 1871 y 1914, es decir, casi 50 años anteriores a lo que sería el estallido de la Gran Guerra de 1914, conocida como la Primera Guerra Mundial. En esta época, la época de la paz armada, los estados europeos vivían una aparente paz, pero en el fondo existían rivalidades por su afán expansionista. Muy bien, hasta el título del tema es contradictorio porque estamos hablando de la paz armada. La paz no tiene que ver nada con las armas. Entonces es un título contradictorio porque había una paz, una aparente época de calma, pero en realidad las potencias europeas estaban armando para demostrar su superioridad entre ellas a través de una guerra. Como lo podemos ver en el gráfico, un juego de ajedrez puede ser un juego muy pacífico, pero en realidad ambos oponentes están buscando la manera de cómo ganar. Entonces este era el ambiente que se vivía en Europa, ¿no? Un aparente ambiente de paz, pero las rivalidades existían debido al afán expansionista, es decir, que estas potencias europeas no estaban contentas con el territorio que ocupaban, sino que querían expandir sus dominios. Vamos a continuar. En este bloque vamos a ver las características de la paz armada. En estos años Europa vivía un ambiente de zozobra. ¿Qué quiere decir zozobra? Angustia, ¿no? Inquietud. Un ambiente de zozobra ante el riesgo de una amenaza, porque en cualquier momento podía estallar algún choque armado que sea la chispa que dé inicio a toda una guerra. Entonces, lo que estaban buscando estas potencias era un pequeño pretexto para que dé inicio a toda la guerra que luego iba a suceder. Como lo vemos en el gráfico, las potencias europeas están midiendo fuerzas aquí. A la derecha del gráfico tenemos a los imperios centrales, que son Alemania y Austria-Hungría. Y a la izquierda vemos a todos los demás, Rusia, Inglaterra, Francia, es decir, luego estas potencias europeas se van a unir a través de alianzas y van a formar bloques para disputar la guerra. Continuamos. En este periodo, las principales potencias europeas tenemos a Alemania al mando del Kaiser Guillermo II. Ahí está, Guillermo II, el Kaiser de Alemania, ¿no? El líder de Alemania. Luego, en Inglaterra, con el rey Jorge V y su ministro de guerra David Lloyd George. En tercer lugar, tenemos a Nicolás II, el zar de Rusia. Ahora, estos tres personajes eran conocidos como los tres primos, porque los tres eran nietos de la monarca de Inglaterra, la reina Victoria. A la reina Victoria se le conocía como la matriarca de Europa, porque no solo estos tres personajes eran sus nietos, sino que tenía más parentesco con más naciones europeas, y por eso se le consideraba la matriarca de Europa.
aunque este parentesco no significó nada para que después exista un conflicto entre Nicolás y Guillermo II. Vamos a seguir con los principales personajes durante esta paz armada. En Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro, tenemos a Francisco José, que era el emperador de Austria-Hungría, era una de las potencias centrales junto a Alemania. En segundo lugar, tenemos al presidente de Francia, Raymond Poincaré, que tenía como principal aliado a su ministro de guerra, el señor Georges Clemenceau. También tenemos al presidente de Estados Unidos, que era una de las nuevas potencias mundiales. Y en esa época el presidente de Estados Unidos era el señor Woodrow Wilson. Y por último tenemos al sultán del Imperio Otomano, Mehmed V. Vamos a continuar con las características de la paz armada. El afán imperialista. Existía un afán imperialista porque estas potencias europeas pretendían anexar colonias extranjeras a sus territorios. Para expandir sus dominios, también querían ocupar territorios que en el pasado habían perdido a través de guerras anteriores. Y esto lo podemos ver en esta imagen que representa el pulpo de la nación de Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, también era una potencia europea y tenía un afán imperialista. ¿Por qué? Porque quería expandir sus dominios en otros continentes, principalmente en África, en Asia y en América, anexándose colonias en esos lugares. Entonces querían ser potencias colonialistas porque querían territorios de otros continentes para su imperio. Muy bien, vamos a continuar. Otra característica del afán imperialista se manifestó en hechos, por ejemplo, en la Conferencia de Berlín, donde se logró un acuerdo que fue la repartición de África entre estados europeos como Italia, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania, entre otros. Entonces, en la imagen que estamos viendo una caricatura sobre esta conferencia de Berlín, donde se repartió África para el afán imperialista de los estados europeos, principalmente entre estas 5 naciones: Italia, Inglaterra, Francia, España y Portugal principalmente. Continuamos con el afán imperialista. Se manifestó también en los llamados tratados desiguales, después que la China perdió la guerra del opio, donde abrió las puertas a las potencias imperialistas europeas como Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia, entre otros. Entonces, después que China pierde la guerra del opio, tuvo que aperturar mercados hacia estos estados europeos. Y en realidad esto les permitió a estos estados europeos ingresar a China. En la imagen podemos ver de pie en la parte superior al emperador chino, asustado al ver cómo están repartiendo su nación. De izquierda a derecha, a la izquierda podemos ver a la reina Victoria, seguido el Kaiser Guillermo II, el tercero es el zar Nicolás II de Rusia. En la parte superior la dama simboliza a Francia, y pensando en la parte de la extrema derecha al emperador japonés. Otro ejemplo del afán imperialista fue la guerra franco-prusiana,
donde Alemania arrebató a Francia los territorios de Alsacia y Lorena. Sin embargo, el objetivo de Francia siempre fue recuperar esos territorios perdidos. Entonces, en la imagen podemos ver a la izquierda al emperador Napoleón III de Francia, derrotado, entregando su espada al canciller alemán Otto von Bismarck, el símbolo de Alemania durante el triunfo contra Francia en esta guerra franco-prusiana. Vamos a continuar. El afán imperialista también se manifestó en la guerra por los Balcanes, territorio estratégico que le permitía la salida al mar a Rusia. Sin embargo, esta zona estaba siendo ocupada por el Imperio Austrohúngaro. Fíjense ustedes en la imagen. De izquierda a derecha tenemos a la izquierda a Francisco José, emperador de Austria. En el medio tenemos al zar de Rusia, Nicolás II. Y a la derecha al sultán Mehmed del Imperio Otomano. Estos tres se disputaban el dominio de los Balcanes. Los Balcanes eran una región importante porque, por ejemplo, a Rusia le permitía ingresar al mar Mediterráneo y no tener que dar la vuelta por todo el océano Índico. Entonces era una región estratégica que poco a poco estaba siendo apoderada por el Imperio Austrohúngaro. Ahí empieza la rivalidad entre Austro-Hungría y Rusia. Sin embargo, el Imperio Otomano también tuvo influencia ahí, pero a favor de Austria-Hungría. Muy bien, de esta manera hemos finalizado esta primera sesión. No se olviden de resolver la ficha respectiva utilizando la información de este video. Hasta la próxima.